En este video veremos la introducción a la metrología. Metrología automotriz. La metrología automotriz es importante para poder aplicar sobre reparaciones de los automóviles en la aplicación de las piezas, en la medición de piezas, en el diagnóstico de las piezas, en el manejo de las herramientas es bastante importante. Veamos. Tenemos un diagnóstico en el motor. En un motor se va diagnosticando varias cosas. Uno, ¿no? El funcionamiento perfecto del motor, cada cilindro, ¿no? Que funcione perfectamente. Y a la vez podemos ver también el funcionamiento perfecto de los inyectores, que está sobre prácticamente mediante los pulsos de 0,5 voltios, ¿no? Que va pulsando, ¿no? La corriente eléctrica para que los inyectores se abran y inyecten combustible hacia la cámara de compresión. Y también podemos ver la chispa eléctrica, ¿no? La intensidad de la chispa eléctrica, incluso ya en cada cilindro, ¿no? El perfecto funcionamiento de los cables, de la bobina, todo eso se va viendo, ¿no? En un escáner. Y también podemos ver las revoluciones del motor, ya en RPMs, ¿no? Revoluciones por minuto, en este caso, controlado en un tiempo, en este caso en minutos, cuántas vueltas da el eje cigüeñal. Y también podemos verificar la presión de combustible, que es en PSI o libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, varias unidades de medidas, el tiempo, ¿no? La velocidad, todo eso, la presión de compresión, todo eso, entonces son unidades de medidas en el cual nos basamos en los parámetros de medidas estándares que nos da el fabricante. Veamos presión de compresión. En un diagnóstico del motor vamos a ver seguramente cuando el motor necesita verificar una presión de compresión existente dentro de un cilindro. Entonces utilizamos un instrumento llamado el compresímetro o manómetro de compresión. Este manómetro de compresión tiene prácticamente ya unidades de medidas como PSI, que es igual a libras sobre pulgada cuadrada. Puede ser en kilopascales, puede ser en kilogramos sobre centímetro cuadrado o en bar, ¿no? Son unidades de medidas en el cual nosotros tenemos que basarnos para determinar si la presión de compresión es correcta. También tenemos entonces medición de fugas de cilindro. Es otra operación de diagnóstico en el cilindro para poder, en este caso, verificar la estanqueidad, ya el cierre hermético ya del cilindro. Sabemos que el cilindro no solamente está el cilindro, hay otros componentes, hay otras piezas que se encargan de cerrar herméticamente, ¿no? Las anillas, las válvulas de la parte de arriba, la culata, ¿no? Entonces, probablemente ya baja la presión de compresión y esto puede estar deteriorado por uno de los componentes, por desgaste, rotura o desgaste imperfecto. Entonces, para ello lo utilizamos un aire comprimido que entra por aquí. Prácticamente la compresora debe estar cargada, ¿no? Aproximadamente a 150 libras sobre pulgada cuadrada, la compresora, ¿no? Ahí tenemos
otra unidad de medida en el cual aplica la metrología la presión de aire comprimido. Este instrumento prácticamente solo es un paso, un llave de paso que somete el aire al cilindro sacando la bujía en la carrera de compresión, que ahí tienen que estar cerradas las válvulas, ¿no? Que tiene que haber presión de compresión y por lo tanto no tiene que haber fugas. Entonces el instrumento va marcando que cuenta con dos manómetros. Uno verifica la entrada de aire y el otro verifica la estanqueidad dentro del cilindro. Entonces, si las agujas marcan, ¿no? En este caso, igual, ¿no? Podemos decir parejo. Si yo estoy sometiendo 50 libras, aquí también marca 50 libras. O por lo menos, tal vez 49, 48 libras, un aproximado, vale, ¿no? Ahora, si la aguja, uno de ellos marca, por ejemplo, 10 libras y el otro, en este caso, este manómetro sería que marque, yo estoy sometiendo o mandando una presión de aire a 50 PSI, pero aquí solamente me marca prácticamente unos 20, unos 10 PSI, quiere decir que hay fugas. Entonces, la fuga se escuchará hacia la parte de múltiple admisión, hacia el escape, hacia el cárter, hacia el radiador, ¿no? Entonces ahí vemos que, fíjense, hay piezas componentes que están en mal estado o tienen problema, no están realizando, ¿no? Cierre hermético. La lectura, aún tal vez, ¿no? En PCIs, en bar, nos indica, ¿no? El instrumento nos indica aquí PCI y en bar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, comparamos, ¿no? Vemos entre los manómetros prácticamente en este caso. Ya, otra aplicación de metrología será en mediciones de piezas, ya que el motor tiene piezas móviles, piezas fijas, donde hay desgastes normales. Aplicando este instrumento llamado reloj comparador y aquí el micrómetro estamos midiendo las piezas mecánicas, ¿no? Principales. En este caso el cilindro se está midiendo en la parte de arriba en una medida A, una medida B y luego vemos que el cilindro se mide el largo del cilindro, una medida, dos medidas, tres medidas, ¿no? Entonces, estas medidas se basan en desgaste, si tiene el cilindro ovalización y conicidad. Lo mismo estamos midiendo con un micrómetro el eje cigüeñal. Aquí estamos midiendo el puño de bancada, ¿no? También vamos a medir desgaste, ovalización, conicidad. Entonces, a simple vista, tal vez no se puede notar los pequeños desgastes que tiene, porque nos indica, fíjense, para notar y una aplicación que le vamos a dar, ¿no? Una unidad de medida en milésimas de pulgada, ¿no? Milésimas de pulgada. O en cambio, 0,5 centésimas de milímetro. Es otra unidad que estamos aplicando en la metrología. Y el manejo de instrumentos, obviamente, con la finalidad de verificar, ¿no? Las partes de una pieza. Muy bien. Con respecto a la temperatura tenemos, ¿no? Temperatura ideal del motor aproximadamente es entre 90 a 110, ¿no? Grados centígrados debe funcionar un motor, ¿no? Pero aquí también tenemos que ver algo que nosotros podemos destacar, que esta pieza pequeña es una tapita, es un accesorio simple del radiador, también tiene mucho que ver con eso. Prácticamente esta tapa está especificado, nos dice 108 kilopascales, pero también puede ser de 9 a 16 PSI, por ejemplo, de 88 a 110 kilopascales aproximadamente. En otros también variará de acuerdo al fabricante. Esta presión que especifica para mantener la presión ideal del radiador y evitar el sobrecalentamiento.
A medida que va hirviendo el agua, entonces va aumentando la presión. Esa presión es controlado internamente aquí en la tapa. Tenemos un resorte y una empaquetadora en el cual hace cierre hermético. Cuando ya hay presión, libera, ¿no? Libera esa presión para que mantenga una presión ideal y la temperatura ideal del motor, ¿no? Kilopascales y PSI, no olvidarse, jóvenes. Revoluciones por minuto. También podemos aplicar en el carro mismo un instrumento llamado tacómetro. El tacómetro verifica las revoluciones del motor, cuántas veces gira en un minuto el cigüeñal, ¿no? Tiempo. Puede ser en horas, puede ser medido en minutos, en segundos. Normalmente, RPMs, ¿no? Prácticamente es en minutos, revoluciones por minuto. Inspección en los automóviles. Ya, en el automóvil se puede ver varias inspecciones. Largo, ancho, la trocha, ¿no? Batalla, todo eso, ¿no es cierto? Entre la llanta delantera y la llanta trasera de centro a centro, ¿cuánto mide? Por ahí, probablemente al estacionarlo ha golpeado en la acera o se ha chocado y ha variado prácticamente, tal vez un lado, una rueda, ¿no? Hay veces vemos llantas mal gastadas por eso, entonces puede que el vehículo esté entonces ya desalineada, ¿no? Verificaciones jóvenes en metros, pulgadas, pies. Ya estas distancias se pueden aplicar en centímetros, milímetros, puede aplicarse, ¿no? En un vehículo podemos verificar, por ejemplo, ¿no? Cuántos litros entra a la caja el aceite, ¿no? En litros, en galones, ¿no? Una medida americana en galones. ¿Cuántos litros en la corona? ¿Cuántos litros en el roster? ¿No? Entonces, todo eso. En un vehículo, en un alineador, todo eso se puede verificar que está mal, ¿no? O está desalineada una rueda o está desbalanceada, entonces podemos verificar en un vehículo. Muy bien, aquí vemos la alineación del vehículo. Específicamente hay una máquina en la cual está verificando las distancias entre ruedas, la caída, el ángulo de las ruedas directrices o ruedas delanteras, ¿no? Tienen sus medidas. Presión de los neumáticos también es importante, ¿no? La presión indica en la llanta mismo. Dice en kilogramos sobre centímetro cuadrado en PSI. ¿Cuánto de presión? Dice 30 PSI con 2 personas, ¿no? En kilogramos centímetro cuadrado 2.2 o en bar, ¿no? Entonces, tiene su especificación, su presión en los neumáticos también. Ni qué decir en las llaves. Hay llaves en pulgadas, hay llaves milimétricos, medida americana, medida asiática. Entonces, por ejemplo, la llave media pulgada equivale aproximadamente a 13 milímetros. Sin embargo, dice las medidas no son proporcionales, solamente es un aproximado, pero sí existen herramientas con estas medidas y numeradas con estas medidas. Llaves de boca, llaves de ojo, ¿no? Estuches de dados, ¿no? Encajes, todo eso, entonces ya estamos aplicando un sistema de medidas en pulgadas, en milímetros. Por hoy es eso, jóvenes. Muchas gracias.